Ahora vamos a tratar sobre Palestina. Nada menos, fijaos. Wow, ¿no? El último cartucho de la izquierda, lo último y lo único casi ya que tiene la izquierda para sobrevivir a su catástrofe. El problema de Palestina es arduo, pero tiene algunos elementos esenciales. La izquierda, como siempre, pues en vez de decir la verdad, decir cómo son las cosas, pues lo que se dedica es a manipular sensiblemente la matanza que el Estado sionista está haciendo en Gaza. Ciertamente es una matanza horrible, una matanza que sobrecoge el ánimo, pero es algo por eso mismo que debe ser tratada con respeto, con seriedad y con objetividad, y no con la forma marrullera, inmoral y impresentable con que lo está haciendo la izquierda mundial, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque se agarra a eso para impedir o para limitar su derrota total, su desintegración total. Quizá la palabra total sea excesiva, porque los poderes constituidos han gastado tanto dinero, han invertido tantos recursos en la izquierda en los últimos 70, 80 años, que la izquierda de una manera u otra sobrevivirá, pero claro, la cuestión decisiva es si sobrevive como una fuerza de primera importancia o como una fuerza de tercera importancia. En este caso, pues al poder constituido pues no le va a poder servir de mucha ayuda, aunque sí de alguna. Bueno, pues entonces veamos el asunto de Palestina. Palestina, en la franja de Gaza, pues con la gran carnicería que ha hecho el Estado sionista, que incluye niños, que incluye todo, ¿no? Algo tremendo. Pero claro, decir que Palestina es libre simplemente con que se retirase el Estado sionista, retirase sus tropas y se terminase con los bombardeos, pues es que no es verdad. El pueblo palestino está sometido a la dictadura clerical fascista de Hamas. Hamas es un régimen, es una organización clerical fascista, criminal, de las peores manifestaciones de fascismo que existe hoy en el mundo. Al mismo tiempo es un partido lacayo de Irán. Resulta patético, totalmente patético e impresentable que cierta izquierda que protesta muy débilmente con la imposición del velo a las mujeres en Irán, sin embargo luego apoye a Hamas en Palestina, cuando los ayatolas, el régimen de los ayatolas, la República Islámica y Hamas son la misma cosa, exactamente la misma. Hamas vive del dinero, de los recursos militares que recibe de Irán bueno, pues es lo mismo. Sin embargo, ya veis en qué lío se están metidos. No olvidemos aquí que aquí Podemos, el fascismo de izquierda por excelencia, el estalinismo neonazi, que durante un tiempo ha hegemonizado la situación aquí, pues es creado a partir de subvenciones, subsidios y sobre todo ayuda mediática del régimen de Irán. Por lo tanto, hay conexiones que unen a la extrema izquierda fascista con el clericalismo musulmán fascista. Y todo esto es lo que aparece allí en el asunto de Palestina. La izquierda evita muy cuidadosamente dar datos que son difíciles de encontrar, pero que existen, sobre la represión feroz contra el pueblo palestino que ha llevado adelante Hamas. Cuántas mujeres encarceladas, cuánta gente detenida y torturada por negarse a aceptar el Islam, cuantísima gente por disidencia política, metida en las cárceles de Hamas, hecha desaparecer, con tiros en la nuca, todo esto. En realidad lo que había en la franja de Gaza no era una situación de libertad, sino una situación de tiranía que padecía el pueblo palestino. Por lo tanto, el pueblo palestino tiene dos enemigos frente a ellos. Uno es Hamas, uno es el terrorismo musulmán de Hamas y el otro el Estado sionista. Cuando se dice Palestina libre, ¿qué quiere decir? O sea, es como si me dicen que el pueblo iraní es libre bajo la dictadura de los ayatolás. ¿Es libre realmente? Si el pueblo iraní no es libre, si las mujeres iraníes no son libres, tampoco lo es el pueblo palestino en la franja de Gaza, ¿no? Porque es la misma estructura de poder que se ha trasladado desde Irán, pues ha dado un salto unos cientos de kilómetros en dirección oeste.
se oculta, por ejemplo, los asesinatos en Irak. Todo se reduce a la imposición del velo. Esto es una cuestión verdaderamente inmoral, mediáticamente inmoral. Lo que hay en Irán es una rebelión del pueblo iraní contra la totalidad del régimen de los ayatolás, contra su control de la economía. El 60% de la economía iraní es del clero islámico, contra la represión fascista, contra el Estado policial fascista, contra la represión de la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia, contra la imposición de una religión determinada que se caracteriza por su violencia y su brutalidad desde hace siglos. Entonces el pueblo de Irán está luchando por su libertad, por recuperar su soberanía económica del clero islámico, por recuperar un sistema participativo y democrático de gobierno. Por supuesto, en unas condiciones difíciles. También porque haya libertad sexual, libertad para los homosexuales, que ya los iraníes han hecho una concesión, ya no les ahorcan colgándoles de grúas de la construcción, para dar ejemplos, sino simplemente los ahorcan a escondidas o los matan a golpes en las cárceles, igual que hacía Hamas en la Franja de Gaza, igual, exactamente igual. Entonces todo esto es lo que está ocultando la izquierda mundial, una izquierda tan ridícula que van a las manifestaciones con el pañuelo palestino que ya nadie lleva en Palestina. Demuestra su anacronismo, hasta qué punto viven con 40 años de retraso el presente. Van con su pañuelito, progre, tal, y resulta que eso ya nadie lo lleva allí en Palestina, salvo está en algún museo etnológico, si es que queda alguno, después de los terribles bombardeos que aparecieron. Cuando Hamas, por indicación de Irán, se lanzó a la aventura de atacar, de penetrar en territorio israelí en octubre de 2023, lo que estaba haciendo es una operación estratégica que interesaba exclusivamente a Irán. Irán se veía muy enfrentado con el Estado sionista y necesitaba, digamos, hacer un frente por el otro lado, atrayendo la atención de los sionistas hacia el oeste y no hacia el este, que es donde ellos están. Esto era todo, y entonces sacrificó despiadadamente al pueblo palestino a esta estrategia de supervivencia propia. Eso fue todo lo que hizo. Sabían, porque ahí está la historia militar del Estado sionista desde su constitución en 1948, que iba a contestar con una energía y una brutalidad total, como ha hecho siempre en todas las guerras que ha habido, que han sido ya, pues me parece que 6, y esta es la 7ª, ¿no?, en relación con Palestina. Entonces, cuando Hamas desarrolló su estrategia de los túneles y de, enmascararse detrás de la población civil, creyó que eso le valdría de algo, pero no es así, porque ahora van a ir túnel los sionistas, los soldados sionistas van a ir túnel por túnel, sitio por sitio, lugar por lugar, hasta acabar con Hamas. Hamas en sí mismo no tiene capacidad de hacer frente al sionismo, no tiene ninguna posibilidad, por 2 razones. Primero, porque depende de Irán absolutamente, Irán es un país relativamente débil, y segundo, porque está totalmente aislado internacionalmente. Solo estas minorías tan pudientes, tan ricachonas, esta izquierda caviar es la única que se agarra a la causa palestina como único recurso, pero no os engañéis, esta izquierda caviar es muy rata, es muy rácana, no está enviando allí dinero suficiente, ni recursos, ni está haciendo nada más que llorar mucho, salir mucho en las televisiones y luego mandarle flotillas y tal, que en realidad pues vamos, les sale muy baratito. Ellos tampoco les interesa al pueblo palestino, les interesa su supervivencia política como izquierda mundial. Entonces resulta que el pueblo palestino ha sido una masa de maniobra, un juguete, un pretexto para todos, para Irán abriendo un segundo frente en el oeste que le permitiera sobrevivir a los más que probables ataques del Estado sionista, para la progresión mundial, algo para darse importancia, decir aquí estamos, no estamos desaparecidos y por lo tanto defendemos al pueblo palestino. Pero ¿a quién le interesa realmente el pueblo palestino? Pues, por ejemplo, me interesa a mí. Y entonces yo sí defiendo al pueblo palestino en su realidad. Primero, en su lucha contra el sionismo. Segundo, contra el fascismo musulmán de Hamas. Contra el fascismo musulmán, contra el terror musulmán,
contra el clero islámico que lo controla todo. Allí absolutamente todo, contra la falta de libertades que había en la Franja de Gaza antes de la agresión sionista. Había una agresión interior. Lo que se necesita allí es una revolución de la libertad, que separe claramente la política de la religión, que envíe al clero islámico a sus asuntos, que le despoje de todo el poder económico que tiene. No conozco datos de qué grado de poder económico tiene el clero islámico vinculado a Hamás, o que es Hamás, en la Franja de Gaza, pero no sé por qué pienso que es superior al que tiene en Irán. Por lo tanto, creo que el 70% de los recursos, medios económicos, medios productivos, etcétera, de la Franja de Gaza están en manos del clero islámico, que al mismo tiempo es Hamás. Pero ya sabéis que en el Islam no hay distinciones. Eso de la división de poderes, de Montesquieu y tal, ellos no va. Ellos hacen un poder totalitario, absoluto, hiperfascista, hipertotalitario, que lo machaca todo y lo destruye todo, y luego al final acaba destruyéndolo a ellos mismos. Por lo tanto, ante la indiferencia, por no decir la hostilidad mundial, por desgracia, el pueblo palestino está siendo triturado. Pero también está siendo triturada la izquierda, porque todos saben lo que es Hamás. Sería fácil. ¿No le sería fácil a la izquierda salir a la calle diciendo Palestina libre cuando se libere del Estado sionista y cuando se libere del fascismo musulmán, de Hamás? Y entonces allí tiene que haber libertad y libertad de conciencia para que la gente elija la religión o ninguna religión según su voluntad interior. Libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de asociación, libertad. Tiene que haber libertad y libertades. No puede aceptarse que el pueblo palestino carezca de libertad desde hace tanto tiempo porque supuestamente tiene unos liberadores que le emancipan del sionismo. El sionismo es solo una parte del problema, la otra es el Islam. Y esto hace que muchísima gente no compre la mercancía de la izquierda, porque ahora hemos visto, por ejemplo, que quieren crear un régimen talibán como el que se ha creado después de la huida de Estados Unidos de Afganistán, o quizá un régimen como el de Argelia, que se lanza el clero islámico en una guerra civil que provoca 200.000 muertos, o quizá una situación como Irak, en donde el fascismo musulmán ha exterminado prácticamente a todas las religiones, empezando por la religión católica, ha matado, todos los años mata a cientos o a miles de personas de otras religiones, porque ellos quieren, como siempre, la hegemonía, o quizá que quieren que se monte allí un nuevo Estado islámico como el que hubo en Irak y Siria entre el 2014, 2013 y 2018. Entonces, todas estas preguntas están en la calle, están en el aire, y resulta un error estratégico descomunal en la izquierda la manera como plantea la cuestión de Palestina. Pero es muchísimo más que un error, porque hasta un bobo sabe que se están equivocando. El problema es los intereses tan profundos que hay ahí, la manera como la izquierda depende del Islam, del dinero islámico, de los petrodólares, de todo esto. Ellos que son ávida dólar, como se decía de Dalí, ávida dólar, son tan ávidos de dólares, tan ávidos de petrodólares, que hacen lo que sea. Se ponen el pañuelo palestino y salen por ahí a decir lo que no es verdad. Aquí tenemos el caso explícito de Podemos, esa basura política, esa escoria que durante años y años entre sus diversos blancos y objetivos me tuvo a mí, me machucó, me torturó, me insultó, me agredió de una manera ilimitada, pues ellos cobraban de Irán, era un producto del fascismo musulmán. Ellos eran unos fascistas de izquierda que cobraban de los fascistas religiosos y ellos, los fascistas religiosos, les lanzaron a partir de la presencia mediática de Irán. Ha pasado tiempo de esto, Irán ya está en bancarrota. La izquierda tiene que tener en cuenta que el régimen iraní vive sobre un polvorín, vive sobre un volcán. El pueblo de Irán le odia, las clases trabajadoras y populares de Irán odian a muerte a la clerigalla musulmana de allí y quieren derribarla. Entonces hay una lucha de clases interna fortísima, que solo la frivolidad feminista reduce al problema del velo. Esto es una cosa súper frívola, o sea, que allí hay casi 1000
personas anualmente ejecutadas por el régimen iraní y las que son extrajudicialmente ejecutadas. Estos son solo los que tienen un juicio por supuesto amañado, sin ninguna garantía, y luego se les ahorca o se les fusila. Luego están los que son ejecutados sobre el terreno por los matones de la milicia islámica de Irán. Entonces el pueblo iraní está luchando por su libertad, por sus libertades, por recuperar el control de la economía y quitárselo al clero islámico. Entonces, en estas condiciones, pues en cualquier momento puede dar un estallido, una explosión, y puede suceder que Irán se vaya a hacer gárgaras. ¿Esto qué significaría? Pues una nueva bandera que ha perdido porque la izquierda, porque le dirían, vamos a ver, vosotros habéis apoyado a Hamas, que es Irán, que es los ayatolás iraníes, y ahora tenemos que aquí el pueblo de Irán se ha sublevado contra sus verdugos, contra sus tiranos, contra sus asesinos, contra sus explotadores. De nuevo la izquierda se verá en un nuevo lío, como le pasó con Venezuela, al principio mucho, y cuando el régimen totalitario y ridículo y patético impresentable de Venezuela se vino abajo y surgió una crisis económica devastadora, con 8 millones de personas huyendo a la desesperada del nuevo paraíso socialista, pues las expectativas electorales de los grupos que habían hecho del socialismo del siglo XXI venezolano su bandera se fue a hacer gárgaras. Y esto, pues en Irán puede pasar en cualquier momento. Puede haber también una situación intermedia, que una parte del ejército, harto ya de los ayatolás y de todas sus necedades y maldades, pues dé un golpe de Estado e instale un sistema parlamentarista, más o menos copiado de Occidente, y entonces, pues eso también tendrán que luego que pedir explicaciones, porque ellos lo que están, la izquierda lo que está apoyando es el régimen actual tal cual. Y detrás de la patochada del velito hay un mensaje. Señores de Irán, señores ayatolás, sois buenísimos, sois estupendos, sois angelicales, pero por favor no hagáis que el velo sea obligatorio para las mujeres, que lo lleven solo la que quieran. Y eso es el mensaje, es un mensaje de salvación para el clero iraní. Lógicamente, si ha sido el clero iraní, la clerigalla fascista musulmana, la que ha mantenido a Podemos, por ejemplo, y a otros que se conoce menos, pero que también han recibido sustanciosos apoyos económicos, mediáticos, etcétera, pues entonces, claro, tienen que salir al quite. Pero, en primer lugar, amigos y amigas que escuchéis esto, pedir información completa y objetiva sobre Irán. No os quedéis en lo del velo. En segundo lugar, pedir información completa y objetiva sobre Hamas. Hamas es Irán trasladado a la Franja de Gaza. O quizá peor, es una organización fascista hipermilitarizada que no admite ni la más mínima disidencia. Entonces, en estas condiciones, estaréis en el mejor estado para definiros sobre este asunto. Es más, a nivel de persona de la calle, que no está muy metida en política, te dirá, bueno, vamos a ver, en Irán, ¿qué libertades hay? No hay ninguna libertad. En la Franja de Gaza, antes de octubre de 2023, igual habían unos matones que se visten con uniformes militares y se ponen pasamontañas en la cara, que hacen exactamente lo que quieren. Esto es una pérdida de libertad mayor que la que hay en Israel bajo el Estado sionista, porque en Israel sí hay manifestaciones, sí hay partidos políticos, sí hay disidencia. ¿Y esto a quién beneficia? Beneficia realmente al Estado sionista, porque el hombre de la calle dice, bueno, aquí hay un conflicto que es terrible lo que está haciendo el Estado sionista, pero a fin de cuentas el Estado sionista es menos opresivo, menos totalitario que el régimen iraní y el régimen de Hamas. Y esto es otro elemento que hace que las mentes se cierren a la demagogia y a la sofistería de la izquierda. Así pues, una vez más la izquierda se está pillando las manos en un asunto, pero hay una censura férrea. Poneos a buscar información sobre la estructura económica de Irán, por ejemplo, a ver cómo es allí la economía, quién se beneficia de la economía y quién son los sinvergüenzas hiperriquísimos, hiperderrochadores que viven en un lujo fabuloso. ¿Quiénes son? Pues el clero islámico. Entonces, buscar información sobre esto encontraréis muy poquita, mucha dificultad. Hacer lo mismo sobre Palestina, la Franja de Gaza. ¿Y qué información encontraréis? Pues prácticamente nada. ¿Por qué? Porque la izquierda
con todo su enorme poder mediático, teórico, académico, ha bloqueado esta información, pero si la verdad es un valor, entonces nosotros este tema, el tema palestino, lo tenemos que tratar desde la verdad. Y una vez que todas estas cuestiones se hayan sido aclaradas, tenemos que ir al problema del pueblo palestino. Está pasando por una experiencia horrorosa, está viendo cómo se le destruye todo, está teniendo una cantidad de bajas enorme, está sufriendo muchísimo, está muriendo gente por hambre directamente. ¿Y cuál es la solución? La solución es que se retiren los sionistas y dejarlos en manos de esos monstruos de Hamás. Esa no puede ser la solución, esa no es la solución. Hamás no es una solución, Hamás tiene que desaparecer. ¿Lo tiene que destruir quién? El mismo pueblo palestino en una insurrección popular victoriosa. Hamás tiene que ser eliminado por el mismo pueblo palestino y si no, no puede decirse que Palestina sería libre. El Estado español de izquierda, el gobierno español y todos sus amiguitos, el País Vasco, defienden la solución de un Estado palestino. Pero vamos a ver esa enormidad. ¿Qué piensa el hombre de la calle de eso? Un Estado palestino y queda dicho así. En primer lugar, ya una solución estatal para mí no es admisible, pero bueno, seamos tolerantes en este caso. Pero un Estado palestino lo que nos dicen es que se va a regir por la Sharia. Se va a regir por la Sharia. Se va a regir por la tremebunda, espantosa y criminal legislación musulmana. Se va a imponer a la gente una falta de libertades total. Se va a triturar a las mujeres y se va a triturar a los hombres, quizá más a los hombres que a las mujeres. Se va a hacer, por ejemplo, la gente que no es creyente se la va a exterminar si queda alguno, porque creo que jamás ya ha matado a todos los no creyentes que había en Palestina. Daros cuenta que en Europa Occidental los no creyentes somos 1/3 de la población, entre 1/3 y la mitad según los países. Entonces ellos han ido haciendo matanzas descomunales con el beneplácito de la izquierda europea. Igual han hecho con los homosexuales, simplemente que ya no los cuelgan de las... porque queda feo, no es de las grúas de la construcción, pero los siguen matando, igual los siguen exterminando. No hay ninguna libertad, por ejemplo, artística, no hay libertad para escribir un libro, o no hay libertad para hacer un vídeo, no hay libertad para nada. ¿Y eso es Palestina libre? ¿El Estado palestino con la Sharia, eso es lo que se pretende? Claro, lo que se hace siempre, según la hipocresía, es que se mantiene la Sharia, pero se oculta y al mismo tiempo, sobre todo, está prohibido hablar de ella. Nadie de la izquierda te dirá cuál será el régimen jurídico que ese Estado palestino que defiende el gobierno español de izquierda y toda la izquierda de aquí. ¿Cuál sería el régimen jurídico que establecerían allí? ¿Cuál? Ah, silencio absoluto, pues la Sharia, pero la Sharia de los ayatolas iraníes, del clero chiita, del terror, de la violencia. Hay que decirlo más veces. Entonces, ¿qué solución es esta? ¿Qué solución es esta? ¿No? Claro, hay un sector amplio y creciente de la opinión pública que dice, a lo mejor incluso si los conquista el Estado sionista, él le impone su legislación, por horrible que sea, es menos mala que la Sharia. Es menos mala que la Sharia, porque con todo en Israel hay cierto grado de libertad, por supuesto formales, por supuesto hipócritas, por supuesto falsas, pero es un régimen parlamentarista, militarizado, con tendencias sionistas fascistas. Pero en el otro ya no se puede hablar de tendencias, es un régimen ultramilitarizado tanto en Irán como en la Franja de Gaza. Entonces, todos estos recovecos, pues como siempre, la izquierda coge una causa, coge una piedra y una vez que la tiene así, ¡pumba!, la deja caer sobre sus propios pies y se machaca los pies, se rompe 4 o 5 dedos. Y así de desastre en desastre ha llegado a su situación actual. Bueno, para terminar diré que este enfoque de lo de Palestina tiene que mantenerse, porque es verdad que mucha gente está huyendo de lo de Palestina cuando oye la versión Estado palestino, cuando ve el silencio de la izquierda sobre Hamás y dice, no, yo no quiero saber nada de un Estado palestino totalitario musulmán, no quiero saber nada de gente que apoya por omisión y con su silencio a Hamás. Y entonces los palestinos se están quedando solos. Y eso es terrible. Tenemos que buscar una nueva línea de solidaridad con Palestina que se base en la idea de Palestina libre, pero libre de verdad. Y una Palestina soberana, independiente, que sea capaz de construir
un régimen de libertad y libertades para sí misma. Pues nada, a ver si es así. Hasta luego.